Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo leemos de nuevo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo, nuestra vida. Cristo, nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y una vez más, Padre, pedimos perdón de nuestros pecados. Pedimos que tu gracia nos limpie, nos purifique, nos aliente, nos enseñe, Señor, tu voluntad a través de esta palabra. Y Padre, oramos que tú hagas hoy el milagro del nuevo nacimiento en aquellos que hoy necesitan a Jesucristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Podemos sentarnos. En el siglo XV se levantó un predicador que era un sacerdote católico, quien como resultado de la lectura de la Biblia entendió que la salvación no era el resultado o producto de nuestras obras, sino más bien el resultado de la gracia de Dios, de la fe en Jesucristo. Producto de esta convicción empezó a predicar el evangelio verdadero y empezó a denunciar las supersticiones y equivocaciones de la iglesia romana, con el resultado de que fue apresado y fue condenado a morir en la hoguera por hereje. Cuando llegó el día en que él fue llevado a la hoguera, fue sometido a una ceremonia llamada de degradación. En esa ceremonia se le despojaba de su dignidad sacerdotal, y lo primero que hicieron los obispos que estaban allí fue quitarle el cáliz con que él oficiaba la misa. Y cuando se lo quitaron, él dijo: espero beber el cáliz de Cristo en el reino de Dios. Después, los obispos le quitaron sus vestiduras, una por una, pronunciando una maldición, pero Hughes respondió que él estaba más que dispuesto a sufrir el oprobio por el nombre de Cristo. Por último, le colocaron una corona de papel bien alta. En la parte de arriba de la corona habían dibujados 3 demonios que se disputaban un alma. Y en la base de la corona había una inscripción que decía: este es un hereje confeso. Entonces, los obispos pronunciaron una maldición diciendo: te encomendamos tu alma al diablo. A lo que Hughes contestó: mas yo la encomiendo al más misericordioso, al Señor Jesucristo. A Hughes lo despojaron de todo. Lo despojaron de sus vestiduras, lo despojaron de su dignidad sacerdotal, lo despojaron hasta de su vida. Pero lo que no podían hacer, y no podían hacer, era despojarlo de Cristo. Despojarlo de Cristo. Este pasaje habla a los creyentes de que nuestra vida
nuestra vida está escondida con Jesucristo. Este pasaje dice que cuando Jesucristo se manifieste, en alusión a la segunda venida de Cristo, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Y en el día de hoy, mis hermanos, yo quisiera que nosotros pensáramos en esa declaración. Cuando Pablo habla de este hecho, él está diciendo que sí, que cuando Cristo vuelva nosotros seremos manifestados con Él en gloria, pero al decirlo introduce esa maravillosa frase cuando dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Cristo es la vida de cada uno de los creyentes en Jesucristo, en Él. Cristo es tu vida. Cristo es nuestra vida. Y yo quisiera que al pensar en esta declaración, nosotros reflexionáramos acerca del significado de esta frase. ¿Qué es lo que implica esta frase? ¿Qué quiere decir que Cristo es nuestra vida? Bueno, primero, mis hermanos, esta frase significa que Cristo es el principio de nuestra vida. Es decir, Cristo es el comienzo de nuestra vida. En otras palabras, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador personal, es en ese momento cuando comenzamos a vivir. La Biblia describe esta experiencia de comenzar a vivir cuando recibimos a Cristo, diciendo, por ejemplo, que cuando uno entrega su vida a Jesucristo, cuando Cristo te llama a la salvación, uno nace de nuevo. Cuando uno conoce a Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo. Es el momento del verdadero nacimiento. Todo verdadero creyente tiene dos fechas en que ha nacido: la fecha de su nacimiento físico y la fecha del nacimiento espiritual, cuando conoció a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia describe la experiencia de comenzar a vivir diciendo que cuando uno recibe a Jesucristo, uno resucita. Es cierto que estamos aguardando la resurrección final. Es verdad que estamos esperando la resurrección de los santos en el día final, pero también es verdad que cada vez que una persona conoce a Cristo, se produce una verdadera resurrección. Porque la Biblia dice que antes de conocer a Cristo, usted está muerto. Y en esta tarde yo quiero decirte a ti, si todavía no has recibido a Cristo, si todavía no has tenido una experiencia personal con Jesucristo, que tú estás muerto. Que tú estás muerta. Eso lo dice la Biblia claramente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, hablando de aquellos que ya han recibido la salvación. Dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el verso número 5 y 6 dice que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cristo es nuestra vida, porque cuando uno conoce a Jesucristo es cuando realmente comienza a vivir. Es cuando sale de la muerte espiritual en la cual se encontraba, para experimentar esa resurrección interior que lo conecta inmediatamente con la vida de Dios. De la misma manera que Jesús llamó a Lázaro después de 4 días de muerto, y con el poder de su autoridad y de su voz lo llamó a la resurrección física, de esa misma manera, cuando el evangelio es predicado y las almas escuchan la palabra y el Espíritu Santo convierte el corazón,
los hombres y las mujeres se arrepienten de sus pecados y creen al Señor y experimentan la verdadera resurrección. Por eso Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, póngase a pensar en lo que dice el pasaje. El que cree en mí, aunque esté muerto, no está hablando de la muerte física, está hablando de otra muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que ya vive y cree en mí, no morirá eternamente. Está hablando de la esperanza de la vida eterna con el Señor. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra vida, lo está diciendo porque Cristo es el comienzo de la vida, el principio de la vida. Dice la palabra de Dios: el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Te pregunto entonces, ¿tienes a Cristo? ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? Puedes decir también que Cristo es tu vida. ¿Has nacido de nuevo? ¿Ya tú has experimentado esta resurrección espiritual de la cual va la Biblia? Si no, en el día de hoy puede ser el momento para encontrar tan gran tesoro y tan hermoso regalo, el regalo de la vida eterna. Además, mis hermanos, esta frase de que Cristo es nuestra vida significa no solamente que Cristo es el principio de la vida, o sea, el comienzo de la vida, sino también que Cristo es el propósito de la vida. Cristo es el propósito de la vida. Hay un texto de la Biblia en el libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 11. En ese lugar, la Escritura Sagrada dice que Dios todo lo hizo hermoso, dice la Biblia, pero luego dice: y puso eternidad en los hombres. Capítulo 3, verso 11, perdón. Y puso eternidad en los hombres. El Señor ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Hay una traducción que dice que, refiriéndose a este versículo, que dice que puso el principio divino en el corazón de los hombres. Cualquiera que sea la traducción que utilicemos, la idea es que el ser humano hecho a la imagen de Dios tiene no solamente una aspiración de vivir, sino una aspiración de entender por qué vive. En otras palabras, los seres humanos anhelan encontrar el significado de la vida. Los seres humanos desean encontrar el propósito de la vida. Los seres humanos desean encontrar la plenitud de la vida. Y dijo alguien que los dos momentos más importantes de la vida de un hombre son cuando nace y cuando entiende por qué. Cuando nace y cuando entiende por qué. Nosotros hemos nacido para servir a Dios. Nuestra vida, me escucha, mi hermano, amigo, nuestra vida tiene propósito, sentido y dirección. Nuestra vida tiene significado cuando nosotros encontramos el significado en la persona y la obra de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 que todas las cosas fueron creadas, dice la Biblia, por medio de Él y para Él. Eso incluye los seres humanos. Los seres humanos fueron creados por Dios y para Dios. Hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Él, para el Señor, para vivir para Él, para darle gloria a Él, para servirle a Él, para obedecerle a Él. Y por lo tanto nuestra vida encuentra significado y plenitud cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo. Por eso dice también la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 10, y vosotros, escuche bien lo que dice, y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado. Cuando estamos en Cristo estamos plenos, estamos completos. Esa sed del corazón, esa ansiedad de encontrar significado, encuentra satisfacción cuando la encontramos en Jesucristo. Por eso Jesús dice en el Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 14, el que bebiere de esta agua, el que bebiere de esta agua, verso 13, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si usted sigue bebiendo de las aguas que el mundo proporciona, seguirá teniendo sed. Porque el vacío de su alma no se llena ni con la ropa elegante, ni los cosméticos, ni con los carros de marca y de lujo, ni con el dinero que usted gana, mucho o poco, ni con las posesiones, ni con el conocimiento. El vacío del alma no se llena con nada de eso, se llena con Jesucristo el Señor. El mundo te ofrece agua de la cisterna. El profeta Jeremías decía, a propósito de la serie que están dando, el profeta Jeremías decía que esas cisternas están rotas, no retienen agua. Los ídolos del mundo lo ofrecen, pero no cumplen. Sus cisternas están vacías, su agua no calma la sed. Solo el agua que Jesucristo ofrece quita la sed y llena el corazón. Eso lo saben todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Como lo supo un hombre llamado David, cuyo testimonio leí. Estaba inquieto, desorientado, para colmo de males. Su abuelo, con el que tenía una buena relación, muere de repente en una forma trágica. Él empieza a plantearse preguntas acerca de la vida, acerca de la existencia, y empieza a caer en esa depresión y en esa tristeza, y llegó a la conclusión que lo que tenía que hacer era quitarse la vida. La conclusión a la que alguna gente ha llegado, y quizás alguna persona que está aquí en esta tarde ha pensado lo mismo. Yo lo único que tengo que hacer es quitarme la vida y dejar estos problemas y dejar de sufrir y todo ese tipo de cosas. Pues este hombre pensó en eso y un día salía de su casa cuando de pronto vio a un amigo que estaba estacionado frente a su casa precisamente, y el amigo lo llamó y empezaron a hablar. Y entonces el amigo le comentó y él empezó a decirle las cosas y empezó a decirle lo que estaba pensando, y el amigo empezó a hablarle, era cristiano, empezó a hablarle del evangelio, empezó a predicarle a Jesucristo. Y a partir de ese momento él quedó tocado por la palabra de Dios, empezó a leer la Biblia y de una forma providencial el Señor le reveló la verdad acerca de Jesucristo. Creyó en él y en su testimonio él dice, a partir de ese momento el Señor llenó mi corazón de paz y llenó mi vida de sentido y de propósito. Esto es lo que pasa cuando uno conoce a Jesucristo. Tu vida se llena de sentido y de propósito. Cuando la Biblia dice aquí que Cristo es nuestra vida, está diciendo que Cristo no solamente es el principio de la vida, sino también el propósito de la vida. ¿Conoces tú a Cristo? ¿Has encontrado ese sentido de propósito, de dirección en tu vida? ¿O solo tienes una religión? Hoy el Señor te llama y te invita a la salvación, a la verdadera vida. Pero también, mis hermanos, cuando la Biblia utiliza esta frase que Cristo es nuestra vida, está diciendo no solamente que Cristo es el principio de la vida, no solo está diciendo que Cristo es el propósito de la vida, también está diciendo que Cristo es el poder de la vida. Cristo es el poder de la vida. Hay una famosa frase
del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 13. Ese versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18 dice que la palabra de la cruz, el mensaje del sacrificio de Jesucristo es poder de Dios. Cristo es, ciertamente dice la Biblia, poder de Dios. Cristo es nuestra vida, porque Cristo es el poder de Dios en nuestro corazón. Poder para transformar. Por eso la palabra de Dios declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Cristo tiene el poder para transformar tu vida. Cristo tiene poder para cambiar tu vida. No se trata de seguir un ritual determinado, una fórmula específica, una manera de hacer o de dejar de hacer, de comer o de dejar de comer, de guardar este día o de dejar de guardarlo. Se trata de Cristo en el corazón. Cuando Cristo está en el corazón, hay un cambio en la vida. Cristo es poder de Dios. Cuando el texto dice que Cristo es nuestra vida, lo dice porque Cristo es el poder de Dios en nuestro corazón. Poder para vivir en la vida cristiana. La vida cristiana, mis hermanos, no es el esfuerzo humano por tratar de agradar a Dios. Cuando nosotros enfocamos la vida cristiana desde esa perspectiva, fracasamos. Y a menudo se nos olvida esto. Fracasamos en obedecer a Dios, porque nuestras fuerzas no son suficientes para que podamos obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo advirtió a los discípulos que velaran y oraran, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos una tendencia pecaminosa. Tenemos lo que algunos teólogos llaman el pecado remanente. Hemos sido perdonados. Hemos sido salvados. Pero todavía en nuestra vida hay una naturaleza pecaminosa, hay un pecado que permanece. Y por lo tanto necesitamos de la gracia divina, de la ayuda de Dios, del poder de Dios. Y justamente Cristo es nuestra vida, porque Cristo viene a nuestro corazón e imparte poder para vivir en la vida del Evangelio de Jesucristo. Poder para despojarnos del viejo hombre, de los hábitos antiguos, de las palabras, de los pensamientos, de los conceptos, de las obras de pecado, y poder para vivir en la vida nueva, en el nuevo hombre. Ese nuevo hombre creado, dice la Biblia, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre que incorpora ahora nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos propósitos, nuevas palabras, nuevas acciones que correspondan a la verdadera vida de un creyente en Jesucristo. Todo esto no lo hacemos simplemente con proponernos. No lo hacemos con fuerza de voluntad. Esa es una frasecita muy recurrente entre la gente, ¿no? La fuerza de voluntad. Martín Lutero tiene una obra que se llama en latín De Sirvo, espero estar pronunciándola bien, De Sirvo o de Siervo Arbitro. En español se traduce diciendo la voluntad determinada. Ese libro es tal vez el mejor libro teológico de Martín Lutero. Fue escrito en
los años de la Reforma, cuando Erasmo de Rotterdam, un gran humanista, un gran pensador, una de las grandes figuras del Renacimiento del siglo XVI, Erasmo de Rotterdam pareció primero apoyar la Reforma cuando de pronto se echó para atrás, tal vez por las presiones del Papa y de toda esa gente, ¿no? Y entonces Erasmo de Rotterdam fue partidario de la doctrina del libre albedrío y de las obras y de todo este tipo de cosas. Entonces Lutero escribe esa obra diciendo que la voluntad nuestra está presa si no está en Cristo. Y la verdad es que está debilitada, aun cuando estamos en el Señor, está debilitada. Por eso necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios es Cristo en nosotros, hermanos, el que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y por eso, mis hermanos, la obediencia, escuche bien, la obediencia al Señor es una obediencia de fe en el poder de Dios. No en el poder nuestro, no en la capacidad nuestra, es una obediencia producto de la fe en el Señor, de la fe en el poder de Dios. Pablo lo dice con su testimonio en Gálatas capítulo 2, verso 20, ese gran versículo favorito de todos los creyentes. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive. Es necesario que esto lo digamos, lo repitamos, pero que no se convierta en una repetición mecánica. ¿Ves? Que Cristo vive en mí. ¿Usted ha pensado lo que significa eso? ¿Usted sabe qué significa que Cristo vive en nosotros? Significa que Cristo vive en nosotros. Eso es lo que significa. Que Cristo está en nosotros. Que ahora la residencia del Señor no es el edificio, la residencia del Señor ahora es el corazón de cada creyente. Eso es lo que significa la frase, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Qué era el templo en la antigüedad? El templo era la morada de los dioses, en el caso de los paganos, ¿no? La morada de los dioses. El templo era la morada de Dios, en el caso del Antiguo Testamento. Pues ahora la Biblia dice, bueno, señores, pues el Señor cambió de residencia. Ahora el templo son ustedes. Entonces Cristo vive en nosotros, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es creyendo, hermanos, escúchame bien, creyendo en el poder de Dios, como yo puedo vivir la vida cristiana. Es dependiendo del poder de Dios, como yo puedo vivir la vida cristiana. Yo no puedo vivir la vida cristiana por mis recursos personales. Es por el recurso que Dios me da. Por eso el texto, hay tantos hermosos textos en el libro de Hebreos. Dos de ellos sumamente significativos y relevantes para nosotros en este contexto. Hebreos capítulo 4, en el verso 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, escucha bien, y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú quieres hallar gracia para vivir de una forma diferente, para perdonar cuando te ofenden en lugar de amargarte y decir malas palabras, para cambiar de lenguaje, para cambiar de acciones, para no ver pornografía, para vivir una vida que agrade a Dios, si tú quieres vivir como Cristo quiere que tú vivas, tienes que entrar todos los días en el trono de la gracia, confiar en el Señor y vas a encontrar gracia suficiente para la vida diaria. Cristo es nuestra vida porque Cristo es poder en nosotros, poder en nuestro corazón. Hebreos capítulo 13. Otro de mis versículos favoritos en este contexto, el verso 21, dice que el Señor os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo, y esto es lo que más me gusta, haciendo Él
en vosotros lo que es agradable delante de Dios. ¿Que Él es el que lo va a hacer? Qué interesante, ¿verdad? ¡Qué alivio! Que yo no tengo que estar arrastrando la vida cristiana. Como decía un vecino, yo le he dicho eso, ¿verdad? Pero no importa, yo lo digo de nuevo. Como decía un vecino nuestro español que vivía por mi casa cuando estaba muchacho, cuando le preguntaban al Señor, ¿cómo está usted? Él decía, aquí tirando de la vida, o sea, como jalando la vida, ¿no? O sea, oye, la vida pesa tanto que la tengo que llevar a cuestas, ¿no? Bueno, pues la vida cristiana no es eso. No es una cosa que tú vas a llevar a cuestas aquí como un sacrificio terrible. La vida cristiana es Cristo llevándote a ti. Es Cristo haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es así. Usted no ha oído la frase esta de que yo estoy llevando la religión. A mí me fastidia esa frase. Llevando la religión. No, hombre, chico. Es Cristo el que te está llevando a ti. Tú no estás llevando nada. Jesucristo te está llevando a ti. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Cuando este versículo dice que Cristo es nuestra vida, lo que quiere decir es que Cristo es el poder de nuestra vida. Cristo es el poder de nuestra vida. El poder para vivir en el Señor. Así que cuando esta palabra dice que Cristo es nuestra vida, está diciendo que Cristo es el principio de nuestra vida, porque empezamos a vivir cuando Cristo viene al corazón. Que Cristo es el propósito de nuestra vida, porque nuestra vida adquiere sentido y plenitud cuando tenemos a Cristo. Que Cristo es el poder de nuestra vida, porque es a través de su presencia como podemos vivir la vida cristiana. Y finalmente, que Cristo es el porvenir de nuestra vida. Uno de los versículos que leímos en el servicio dice que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, subraye este versículo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso quiere decir que cuando usted y yo cerremos los ojos en esta vida, seguro que sí, los abriremos en la gloriosa presencia del Señor. El evangelista Billy Graham acaba de fallecer y él dijo en una ocasión, cuando ustedes oigan que Billy Graham murió, no lo crean, voy a estar más vivo que nunca. Simplemente cambié de residencia. ¿Es verdad? El predicador, considerado el más importante evangelista de la historia del cristianismo, cambió de residencia por la gracia y la misericordia de Dios. Y en sus últimos días, oí decir de su testimonio que mencionaba cuánta paz tenía. Y decía, en una frase que leí, decía que él decía que él tenía una paz tremenda en estos días. Y decía, pero toda persona que recibe a Cristo puede tener también esta misma paz. Y es verdad. Toda persona que reciba a Cristo podrá enfrentarse con la hora final, con esa paz, con esa seguridad de que cuando cierre los ojos aquí, los abrirá en la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Cuando uno recibe a Cristo, uno pasa de la muerte a la vida. Pero cuando uno muere físicamente,
Uno muere en este mundo para empezar a vivir en la gloria de Dios, en la presencia gloriosa del Señor. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Usted y yo estamos seguros en las manos del Señor por la gracia de Dios. Nada, ni la muerte siquiera, nos puede arrebatar de la mano de Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te pregunto, ¿tienes tú esta seguridad también? ¿Estás tú seguro de que al morir en esta tierra irás a la presencia de Dios? Y si me dices que sí, yo entonces te hago la otra pregunta. ¿Por qué? ¿Sobre qué base tú estás seguro de ir a la presencia de Dios? ¿Sobre tus obras? ¿O sobre la fe en Cristo Jesús? Ese es el fundamento real. Es la gracia de Dios, no es las obras nuestras. Y en esa gracia nos fundamos para tener seguridad y certidumbre de que en cualquier momento que nosotros partamos, Cristo nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Tienes tú esta seguridad? ¿Está Cristo en tu corazón? Para aquellos que son de Cristo, Cristo es la vida. ¿Es la vida Cristo para ti? Juan Hughes murió por esta confesión, murió por esta convicción. Lo despojaron de todo, hasta de la vida, pero no despojaron de Cristo. Y eso mismo puede pasar con usted, conmigo, con nosotros. Podemos perderlo todo en la vida, pero hay una cosa que no vamos a perder jamás. Es la presencia de Cristo, es la vida de Cristo en nuestros corazones. Por la gracia de Dios. ¿Es esta tu experiencia? De nuevo te pregunto, ¿es Cristo tu vida? Si Cristo no es tu vida, de nuevo la pregunta no es, ¿eres bautista? La pregunta no es, ¿eres pentecostal? La pregunta no es, ¿eres evangélico? La pregunta no es, ¿eres católico? La pregunta no es nada de eso, no, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿Cristo está en ti? ¿Es Cristo la vida tuya o no? Si no, hoy tú puedes arrepentirte de tus pecados, humillarte delante del Señor. Tal vez estoy hablando a gente que se ha bautizado en la iglesia, pero que llega a la conclusión por la iluminación de Dios que realmente no ha conocido a Jesucristo. Así que, si eso es así, allí en silencio, en tu corazón, tú le dices al Señor, Señor, perdóname de mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo pongo mi fe en la sangre de Jesús. Me acojo a tu misericordia y a tu gracia. Díselo ahí donde tú estás sentado. Porque es el Señor el que obra en los corazones. Es el Señor el que salva. Es el Señor el que transforma. Y en este día, Él quiere